de doña Vicky Romero. Ah, sí, hermano Edgar, el hermano Edgar Romero. Profetas menores, ¿verdad? Ya vimos, ¿cuál fue el que vimos? A Oseas. Y hoy arrancamos con Joel. Es un profeta menor realmente pequeño, si podemos verlo, son apenas 3 capítulos, que si usted no lo ha leído, léalo, ¿verdad? Mientras está chorreando el café, puede leerlo sin ningún problema y vamos a empezar a analizarlo. Hoy creo que voy a llegar solo con la introducción porque es mucho lo que abarca con todo y que es un capítulo bastante pequeño. Así que yo les voy a pedir igual que vayamos siguiendo la clase. Gracias a los hermanos de comunicación, ¿verdad? Que nos hacen esas presentaciones tan bonitas. Así que muchas gracias. El nombre Joel es Joel o Joel, que aquí tenemos un niño, ¿verdad? Que se llama Joel, el hijo de nuestro hermano Yeski. Cada nombre en hebreo que usted vea el término él es un nombre compuesto con el nombre de Dios. ¿Ok? Joel o Joel significa Jehová es su Dios. Es lo que significa el nombre Joel. Este breve libro de Joel no tiene más que 3 capítulos que por supuesto que todos podríamos leerlo. No olvidemos que deberíamos dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Para animarle, ¿verdad? Que pudiera estar conectado con la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que esto es un buen consejo. Ya llevamos 7 días. Ok, hoy son los primeros 7 días del 24. Entonces nada más vamos a pensar y vamos a preguntarnos, cada uno de nosotros, muchas gracias mi hermanita, de estos 7 días, ¿cuánto tiempo he tomado para leer la palabra de Dios? Ya se fue la primera semana, así de simple. Eran 53 al año, ¿verdad? 52 al año, 52. O sea, ya quedan 51. Ya quedan 51. ¿Y cuánto tiempo he tomado yo para leer la Biblia? ¿Ok? No olvidemos, hermanos, que la Biblia es el libro sagrado que Dios dejó para que nosotros le conozcamos a Él. Y si es importante Dios en mi vida, yo necesito conocerle. Y si ya se fue la primera semana, que no nos agarre la segunda semana en la misma actitud. Y si ya la primera semana estamos haciendo los devocionales, que por ejemplo la femenil nos regaló un librito de devocionales, uno cada día, pues entonces es importante que lo podamos hacer. Si bien el profeta Oseas revela el corazón de Dios, el Dios que ama, recuerdan el llamado del corazón de Dios a que se arrepientan. Esto se le hizo el llamado al reino del norte, recuerdan, a Israel, a las 10 tribus. Ahora hoy Joel trae un mensaje al reino del norte, pero Joel, el profeta Joel, revela la mano de Dios, la mano que controla el destino, la mano que mueve la historia. Entendamos, hermanos, entendamos, nada pasa en este universo sin que Dios lo controle. Nada. Y usted dirá, ¿y por qué pasa aquí? ¿Por qué pasa allá? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Bueno, mis hermanos, precisamente esas cosas suceden y esas cosas pasan por la misma terquedad del ser humano. Aquí la provincia de Cartago, yo no sé en qué año fue cuando pasó lo del dique, ¿verdad? Lo del río que se llevó ese montón de familias y ese montón.
en el 63, imagínense. Luego se hizo un gran esfuerzo para poner todo lo que se necesitaba para que eso no volviera a ocurrir. Ahora pregunto, ¿vive gente en esos lugares? Entonces, no es culpa de Dios, es a veces la cuponada nuestra la que no nos permite avanzar en estos aspectos. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios es el que tiene el control de este universo, de este mundo. Durante siglos enteros los hombres han estado buscando el principio alrededor del cual giran los acontecimientos de la historia, y desde los primeros días de la historia se ha intentado repetidamente adivinar cuál es ese principio que nos lleve a mejorar la vida. Usted escucha las diferentes profesiones en este mundo durante toda su historia. La idea al final es tratar de mejorar la vida, de mejorar al ser humano, de mejorar las relaciones, y de eso se trata. Entonces, depende a quien usted le pregunte, le va a decir cuál sería el mejor camino para que este mundo sea mejor. Por ejemplo, si usted le pregunta a un economista, ellos plantean que un buen uso de los recursos económicos podrían mejorar este mundo, que hay mucho desperdicio, que la gente gasta más de lo que tiene, que ahora en diciembre muchas personas fueron a comprar un montón de cosas que no necesitan, ¿verdad? Y en febrero las están, ¿cómo se llama esto? Empeñando, ¿verdad? Para poder seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un buen uso de la economía. Si bien es cierto, es importante tener un buen uso de la economía, es importante que nosotros entendamos, no podemos gastar más de lo que ganamos. No deberíamos de gastar todo lo que ganamos. Deberíamos de tener un presupuesto en el cual podamos hacer un ahorro. Y si no podemos hoy por hoy hacer un ahorro, pues yo debería de proyectarme para de aquí a final de año poder salir de alguna deuda y de eso empezar a ahorrarlo. Pero a veces salimos de una deuda pero nos metemos en dos. Y entonces usted le pregunta a un economista y el economista le dirá, la manera de resolver este mundo para que todos estemos bien es teniendo cuidado con el dinero. Si usted le pregunta a los especialistas en medicina o en salud, piensan que si la humanidad cuidara más su salud, el mundo sería mejor. Y yo no sé qué harían, yo no sé si aquí hay nutricionistas, y si usted conoce a alguno me encantaría saber qué hacen en diciembre. Porque nadie los busca, ¿verdad? En diciembre lo último que quieren escuchar es de comer bien, de comer con cuidado, de no excederse. O sea, es lo último que uno quiere escuchar, ¿verdad? En el mes de diciembre. Entonces, dicen los especialistas en salud que el cuerpo tiene que tener ciertas horas de descanso, que el estrés, que el estar pegado a los dispositivos de internet, los teléfonos, las computadoras, que si uno tuviera un control de todo esto, entonces usted tendría una mejor vida. Y si usted tiene una mejor vida, usted va a dar el mejor rendimiento de su trabajo. Y empiezan a decirnos, y si bien es cierto, todo esto es así, ¿verdad? Todo esto nos va a ayudar, pero ellos dicen, es esto lo que usted necesita: comer bien, comer sano. Usted requiere de atención médica, de ser preventivo en su salud, no esperarse a que esté mal para ir a buscar al médico, sino tener todos estos cuidados. Y entonces ellos dicen, eso mejoraría el mundo, eso mejoraría. También los ambientalistas, este mundo sería mejor si aprendiéramos a cuidar los recursos naturales. Y es cierto también, que aprender a cuidarlos, ¿verdad? Alguien, no sé, por ahí dijo que abrazar un árbol. Bueno, yo nunca he abrazado uno, pero dicen que se siente rico abrazar un árbol, no sé, ¿verdad? Y gracias a Dios tampoco ningún árbol me ha abrazado a mí, ¿verdad? Porque
ni una ni otra, ¿verdad? Pero el cuidado de los recursos naturales, saben, hermanos, esto es muy importante también ahora que hay esta conciencia de reciclar. Yo con la hermana Noemí el jueves estuvimos aquí, varios hermanos nos estuvieron ayudando para recoger toda la decoración navideña y estuvimos hablando de qué montón de cosas que se pueden reciclar no se reciclan. Y yo les decía del caso cuando yo viví en Cervantes, ¿verdad? Cuando yo viví en Cervantes, ellos tenían 3 tiempos de recolección de basura. Los lunes recogían lo que era basura orgánica. Los miércoles recogían lo que era reciclaje. Y los jueves recogían lo que quedaba de la basura. Qué importante, si nosotros, y mi hermana me apuntaba a eso, qué importante sería para nosotros como iglesia tener los dispositivos de recolección ahí, de reciclaje. O sea, que nuestros niños sepan reciclar el cartón, sepan reciclar los plásticos, hacer hay ciertos plásticos que no se reciclan, entonces se van metiendo en una botellita, ¿verdad? Y entonces después se bota la botella con todo esto, ¿verdad? Se recicla con todo esto. O sea, qué bonito sería. Entonces, mis hermanos, los ambientalistas dicen, si todos tuviéramos esos cuidados, este mundo estaría mejor, la historia de este mundo cambiaría. Y por supuesto los artistas piensan que la belleza del arte y su real apreciación podrían mejorar este mundo. Pero mis hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que todos estos conceptos son equivocados. Todos estos conceptos pueden mejorar una parte, pueden trabajar bien en un sector, pero no pueden mejorar el mundo. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que detrás de todo el curso de la historia humana está Dios. Y Él es el que gobierna, y Él es el que dicta, y Él es el que sabe por qué pasan las cosas y cómo pasan las cosas. El punto esencial sobre el cual gira y mejora o empeora la historia es un asunto espiritual. El Espíritu de Dios que obra a través de los hombres, y no se pueden entender los acontecimientos humanos sin primero reconocer o sin reconocer esta verdad. La historia de este universo lo tiene Dios en sus manos. Aunque nosotros hagamos muchas cosas para mejorar o muchas cosas para empeorar, solo nos vamos a dañar a nosotros mismos. Pero la historia tal y como conocemos de este universo, lo que es, lo que ha sido y lo que será, todo está en las manos de Dios. Una de las declaraciones, ya le doy la palabra a mi hermanita, una de las declaraciones más significativas que jamás se han escrito en la Biblia fue algo que pasó en el diluvio, pero después de la pregunta de mi hermanita vamos a avanzar con esto. Hermanita Sofía. Gracias. Una pregunta, digamos, está bien que digamos, perdón si estoy blasfemando aquí, que sí es cierto de que somos seres humanos, desgraciadamente a nuestras manos, ya sea que empeoremos las cosas, o intentemos mejorarlas de cierta forma, más bien terminamos, como valga la redundancia, empeorándolas. Pero ¿a qué te referís con el sentido de digamos, si mejoro o empeoran las cosas, hace daño a mi vida? Yo sé que empeorarlas hace daño, pero ¿y el mejorarlas? Ok, me refiero en términos generales, no directamente de nuestras acciones para nosotros mismos, obviamente. Vamos a ver, si yo no limpio mi casa en 2 semanas, ¿al vecino le afecta? ¿Al vecino le afecta? Bueno, depende de cómo, ¿verdad? Depende de qué tan, ¿verdad?
Pero al fin y al cabo el que me va a afectar es a mí. Si yo tomo café en la mañana, ¿verdad? Y se hizo un reguerillo ahí de migas de pan y qué sé yo, natillita y ya estoy ahí, pintico y todo. Ok, no sacudí la mesa, no limpié la mesa, no barrí, después voy a servirme el almuerzo y ahí quedó que el vasito del fresco y no recogí, y cuando yo voy a sentarme en la noche, ¿no creen ustedes que hay un desorden ahí horrible para poder comer? ¿Eso a quién me afecta? A mí. Entonces yo puedo hacer cosas que me mejoren a mí. Lo que yo no puedo hacer es decir que yo voy a hacer algo que va a mejorar toda la historia. Eso yo no lo puedo hacer. Ni los ambientalistas, ni los médicos, ni los abogados, ni los economistas podrán decir yo voy a cambiar el rumbo de esta historia. ¿Por qué? Porque el rumbo de esta historia lo tiene Dios. Nada más. ¿Ok? Ahora yo puedo mejorar o empeorar en esos sentidos. Mi entorno. Yo puedo tener una muy buena relación con Dios y eso me va a llevar a tener un año muy exitoso. O podría no tenerla y llegar al 31 de diciembre totalmente fracasado. Entonces eso me va a afectar a mí, pero nada de eso va a cambiar la historia de este mundo. La historia de este mundo la maneja nuestro Dios. Y allá en Génesis pasa una situación muy interesante, una declaración muy interesante. En Génesis capítulo 6 versículo 3, el que lo tiene me lo puede leer si es tan amable. Génesis capítulo 6 verso 3. Vamos a ver, solamente levanta su mano. Ok, hermanita Noemí, gracias. Y a los que no les he dicho feliz año por aquello, ¿verdad? Porque ahorita me bajo y se me olvida. Feliz año para todos. Espero que el Señor bendiga mucho sus vidas y que sea un año nuestro de obediencia a Dios. Ahora sí, mi hermanita, perdón. Buenos días, hermanos y hermanas. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, aquí Dios está diciendo, ¿ustedes creen que yo voy a batallar con ustedes toda la vida? ¿Ustedes piensan que yo voy a seguirles aguantando siempre a ustedes? ¿Usted, Marvin, cree que toda la vida va a seguir de jupón y yo voy a seguir ahí de buena gente, bonachón? No. No voy a contender con el hombre para siempre. Eso es como cuando el papá o la mamá le hablan al hijo y le vuelven a hablar y le vuelven a hablar. Hasta que ya mi mamá se le acababa la paciencia y pasaba cualquier cosa con tal de que el hijo obedezca. No va a contender para siempre. Hermanos, mi esposa tiene un dicho que yo la vacilo con ese dicho, pero ella dice: no le jale mucho el rabo a la ternera, porque ya ustedes saben, y el que no sabe le pregunta ya a mi hermanito Gerardo, que no le jale el rabo a la ternera. Y hermanos, a veces ya le doy la palabra, mi hermanito, a veces somos así. Y somos así y con Dios. Y Dios dice: yo no voy a contender por siempre con ustedes. Ahora sí, mi hermanito, perdón. Buenos días. Buen día. Tocó este tema, siempre he tenido la curiosidad de que el Señor dice, pero vivirá 120 años. ¿Y por qué se nos ha cortado tanto? Si los anteriores a nosotros vivieron hasta casi 1000 años. Y puso un tope a 70 años. Sí. Y para los más robustos, 80, eso está en el Salmo. Sí. Vea, mi hermanito, si en 10 años no hacemos la voluntad de Dios, ¿para qué queremos vivir 180 años? ¿Para qué? Si tenemos a veces 60 años y seguimos de jupones, 30 años y seguimos de jupones, ¿para qué queremos vivir 160? No, o sea, ¿para qué?
No tiene sentido, ¿verdad? Pero sí, es parte del castigo. Nosotros desde que nacemos estamos viviendo la consecuencia del pecado, porque la muerte y la paga del pecado es muerte, y por eso es que el cuerpo muere en algún momento y colapsa y termina nuestros días. Por eso, precisamente. Pero vean, hermanos, vean, se los digo sinceramente, yo no he pasado un año completo haciendo la voluntad de Dios, nunca lo he podido hacer. En algún momento fallo, en algún momento aflojo, en algún momento qué pereza, en algún momento puede más mi carácter, en algún momento pueden más mis emociones. Entonces yo personalmente, ¿para qué quiero vivir tanto? Si más bien el eslogan mío es como el de Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si queriendo hacer lo bueno hallo esta ley, dice Pablo en capítulo 6 de Romanos, que quiero hacer lo bueno y resulta que al final hice lo malo. No sé si con eso le respondo, hermano. Hermanito Luis. Marvin, sin embargo, no sé si usted lo vio en las noticias. Nosotros tenemos el privilegio de tener el segundo lugar, la persona más longeva del mundo, Ajá. con 117 años. Y al verlo a él físicamente, dice uno, va a llegar a los 120, quizás más, ¿verdad? Pero cuando le preguntan cuál ha sido el secreto para llegar a esa edad, y se vio lo que él dijo: yo hablo con Dios en las mañanas y hablo con Dios en las noches. O sea, él es una persona completamente, como quien dice, creyente, ¿verdad? A mí me gustó verlo porque sin anteojos, sin nada, y lúcido, con esa edad. Quiere decir que todavía el Señor cumple parte de las promesas viejas, aunque ya nosotros no llegamos ahí, ¿verdad? Bueno, no sabemos, hermano. Al rato, al rato y sí. Pero no sé qué reportaje me habla, pero sería interesante verlo. Gracias, hermanito. Gracias. Porque el Espíritu de Dios contiende con el hombre pacientemente, limitando el castigo o la reprensión, ya le doy la palabra, de manera que la vida humana puede continuar. Mis hermanos, si Dios actuara como debe de actuar y quita su gracia y quita su misericordia y solo viene su juicio, al menos yo ya no estaría aquí. Al menos yo ya no estaría aquí. Pero él dice: yo no voy a estar por siempre en esto. Yo no voy a estar lidiando con usted siempre. Ahora sí, mi hermanita. Entonces, ¿por qué en la Biblia, hablando de la edad, porque dice ahí 120 años, pero ay, ¿quién vivió más? Matusalén. Sí, es que era antes de esto, precisamente. Antes de esto, Matusalén vivió 600 y resto, no recuerdo, 900 y resto. 600 y resto fue Adán. Sí. Entonces, sí. ¿por qué si en la Biblia dice 120 años, hubieron muchos que vivieron como en esas edades? Ok, les repito, los que vieron esas edades fue al inicio de la historia. Aquí ya estamos leyendo precisamente antes del diluvio, ¿verdad? Antes del diluvio pasó esto, Dios determinó que el hombre iba a vivir más o menos 120 años, y ya en el Salmo dice que los que llegan a una buena edad llegan a los 70 y los más robustos a 80. Por ejemplo, mi papá, si Dios lo permite, ahora en estos días, el 11 de enero, si Dios lo permite, cumple 90 años. Eso es una bendición de Dios. O sea, no puede ser otra cosa más que una bendición de Dios. Pero el límite, los márgenes que Dios dejó establecidos para el hombre es precisamente eso. Mi hermanita Noemí. Sí, muchas gracias. No, nada más para complementar, esto que mencionaba el hermano tiene que ver con lo que se llaman zonas azules del mundo, que existen 5 zonas, y en Costa Rica hay una que se encuentra en Nicoya. Entonces se ha relacionado por el estilo de vida, por la comida, etcétera, ¿verdad? Pero sí, ahí es donde están las personas más longevas del mundo. Con razón mi esposa no quería que nos fuéramos a vivir a Guanacaste. Hermano Roberto, vamos a escuchar. Buenos días, hermanos.
Una pregunta, pastor, es una pequeña duda que siempre he tenido. Literalmente se cuentan esos 900 años de Matusalén como 900, o sea, como los vivimos ahora, igual, no en ningún lado dice que el tiempo se contara de forma diferente. La única diferencia que podríamos nosotros apuntar es que el pueblo de Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel, el año del pueblo de Israel es de 360 días. Pero los días son iguales a los de nosotros, porque ellos cuentan los días de la tarde a la mañana. Por eso cuando en Génesis usted lee, y fue el día primero, y fue el día 2, y dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana. Ellos contaban así, pero sí eran de 24 horas, por lo tanto los años eran esos. O sea, no hay ninguna alusión para decir, no, es que se contaban de 3 meses o de 4 meses, sino que esos eran los años. Sí. Ok, hermanita Patricia. Solo para el Señor entonces cuenta que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para él. Refiriéndome, digamos, en lo que fue la creación. Sí. Bueno, para todo, pero sí. yo me imagino que en la creación un día para él fue diferente a nosotros. Bueno, vamos a ver. Lo voy a responder de esta manera. Yo no tengo la más mínima duda de que mi Dios en un lapso de menos de 24 horas puso a los árboles a crecer, a desarrollarse y producir. Yo no tengo ninguna duda. Él un día hizo eso, otro día hizo lo otro, otro día hizo lo otro. Algunos hablan de una brecha de tiempo entre uno y otro día. La Biblia no nos da luz en cuanto a esto. Pero yo no tengo la más mínima duda que mi Dios pudo en un día hacer que se hiciera el sol, que estuviera la luna, que estuvieran las estrellas, y fue la tarde y la mañana de un día. Y al día siguiente amaneció y puso hierba y puso los árboles y crecieron y desarrollaron en un tiempo tan corto como cuestión de horas para que nazca, crezca, se desarrolle y dé fruto. Mi Dios es tan poderoso que con solo su palabra puede hacer eso y 10,000 cosas más. Sí, Él dice, un día para mí son como 1000 años y 1000 años como un día. Sí, alguien un día le preguntó eso en forma de chiste, pero es cierto, Dios, que para usted un día es como 1000, ajá, y un colón como 1,000,000 de colones, le dice, sí, y entonces le dice, ay Señor, deme 10 colones, y le dice el Señor, sí, deme un minuto. Ok, no debemos entender que al final la paciencia de Dios acaba. Debemos de entender que la paciencia de Dios se acaba y llega un momento, algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia humana, en el que Dios dice a la nación, a una persona, a un pueblo, le dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Mis hermanos, llega el momento, y como ustedes saben el dicho que a mí me encanta de administración, no hay plazo que no se cumpla. Pero mis hermanos, a veces nosotros estamos jalándole el rabo a la ternera en nuestra relación con Dios. Y sí, yo sé que eso es malo, pero Dios entiende mis necesidades. Cuidado con eso. No, yo sé que eso no está bien, pero Él me hizo así, este es mi carácter. Cuidado con eso. No, yo sé que es importante eso, pero a mí no me da la gana y yo por eso no lo hago. Cuidado con Dios, porque Dios dice, mi espíritu no va a contender para siempre con usted. Y yo no sé si hoy Dios le estará dando el último mensaje, el último aviso para algo que hay en su vida o en la mía, que Él dice, ¿usted piensa que yo voy a seguir en lo mismo con usted? Y el Señor está diciendo, yo no voy a contender para siempre con usted. Vamos a ver un momento una cronología rápidamente. Esto va a quedar muy claro para los que hemos llevado el estudio de los reyes de Israel. El rey Acab
muere en batalla más o menos en el año 853 antes de Cristo. El rey Acab era uno de los más malos reyes de Israel. O sea, en Israel no podemos buscar el rey de Israel, en el reino de Israel, el reino del norte, no podemos buscar el mejor rey, sino que tenemos que buscar el menos malo. Pero Acab fue uno de los peores. O sea, está en la línea de los peores reyes y los otros que estuvieron ahí compitiendo en ser los peores reyes fueron sus hijos precisamente. Pero mis hermanos, Acab estaba allí. Eliseo comienza a profetizar en el año 848 aproximadamente. Entonces resulta que aquí vemos el cumplimiento de lo que yo les decía. En los peores momentos del pueblo de Israel, del reino del norte y del reino del sur, en los peores momentos Dios mandó sus profetas a darle un mensaje al pueblo, a decirle al pueblo lo que tenía que hacer, a decirle al pueblo que se volviera a él, a decirle al pueblo tantas cosas. Lo mandó precisamente en ese periodo histórico. Joel comienza a profetizar, más o menos Josías había ascendido al trono en Judá, ahora estamos hablando el reino del sur en Judá. Joacás asciende al trono en Israel en el 814 y Joás asciende al trono de Israel. Vean que estoy mencionando dos reyes. Joás al trono de Judá en el 835 y Joás asciende al trono de Israel en el 798. Hubieron dos periodos en la historia de los reyes que los dos reinos tenían reyes con el mismo nombre, ¿ok? Para no confundirnos, ¿verdad? Entonces, este es uno de esos periodos donde en un periodo de la historia, unos pocos años, el reino del norte tenía un rey que se llamaba Joás y el reino del sur tenía un rey que se llamaba Joás. Y Joel terminó de su ministerio más o menos en el 796. Esto entonces nos evidencia que en el periodo de mayor necesidad del pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, en ese preciso momento Dios mandó su mensaje. Yo no sé en qué momento de la vida estás tú, pero Dios te está mandando un mensaje hoy. Y el mensaje de hoy está diciendo: no piense que yo voy a contender por siempre con usted. Si hablamos un poquito del propósito, el propósito era advertir a Judá, al reino del sur, del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que se vuelvan a Dios. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho en la introducción a este estudio de los profetas menores? Encontramos el llamado al arrepentimiento, porque Dios no quiere castigar. Dios no quiere llegar ahí y maltratar a la gente. No, ese no es el Dios que yo tengo. Es el Dios que llama al arrepentimiento. Es el Dios que da la oportunidad de volverse. Es el Dios que no quiere que llegue el castigo. Por eso es que Él hace estas advertencias. Por eso es que Él manda a sus profetas para que el pueblo cambie su camino. Para esto, ¿sí, mi hermanita? Yo sé que esta pregunta es un poco tonta, pero bueno. Entonces, yo sé que Dios no quiere castigar a nadie, pero, ¿y entonces por qué? Bueno, yo sé que el infierno es para el enemigo, pero ¿y entonces por qué el infierno existe para las personas? Muy simple, porque no quisieron acercarse a Él. O sea, el infierno, vamos a ver, que el infierno es el lugar donde las personas llegan no porque Dios las mandó ahí, no. Llegan porque ellos no aceptaron a Cristo Jesús. Llegan porque ellos rechazaron a Cristo Jesús. Llegan porque ellos no quisieron acercarse a Cristo Jesús, no porque Dios los mandara allí, ¿ok? Sino
por esto. Ahora, debemos de entender también que existe la justicia de Dios. Y el Dios de justicia, ¿qué es lo justo? Vamos a ver, cuando yo doy clases en el seminario, empieza el año lectivo y tengo 4 alumnos que son muy aplicados y hacen los trabajos y presentan sus notas y salen muy bien en los estudios y salen muy bien en los exámenes. Pero tengo otros 3 que lo que llegan es a molestar, a perder el tiempo, a esto y aquello y lo otro. Termina el curso lectivo y a los primeros 3 pasan y los otros 3 los paso porque pobrecitos. No es justo, ¿verdad? Pues es lo mismo nuestro Dios. Él es un Dios de justicia y Él sabe darle a cada quien lo que merece. Entonces, no es que Dios castigue porque quiere castigar. No, dice la palabra del Señor que Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Y a quién le gusta caer en la disciplina de Dios? Hebreos dice, si bien es cierto a nadie le gusta, es doloroso, es triste, pero después da frutos de arrepentimiento. Hermano Naaman. En la institución donde trabajo funcionamos en general todas las lecciones con principios bíblicos y hay uno de esos que es siembra y cosecha, que definitivamente no importa si usted es cristiano o no, no importa si usted cree en Dios o no cree en Dios, siembra y cosecha siempre se da. Usted no puede recoger lo que usted no sembró, para bien o para mal. Y la ley yo siempre hablo de la ley de la siembra y la cosecha, porque hay 3 principios que son fundamentales, que nunca se nos puede olvidar. 1, usted siembra y espérese. De chance porque después viene la cosecha. 2, usted va a cosechar más de lo que sembró. Usted siembra unos granitos de maíz y recibe entre 5 o 6 mazorcas. ¿Okay? ¿Cuántos granitos de maíz vienen ahí? Cualquier cantidad. Y 3, nunca olvide, usted va a recoger de lo mismo que sembró. Si usted sembró limones ácidos, usted va a recibir limones ácidos. Si usted sembró manzanitas, usted va a recibir manzanitas. Así que ahorita estamos recogiendo en nuestra vida lo que sembramos, pero también es tiempo de sembrar, amén, y gloria a Dios por eso, porque nos da la oportunidad. Estamos empezando un nuevo año, qué lindo empezar a sembrar bien, amén, empezar a sembrar bien sabiendo que vamos a recoger más y que vamos a recoger de lo mismo que estamos sembrando, amén. Hermano Fernando. Voy a meter la cuchara con aspectos educativos. Ahorita que nada más decía eso, voy a hacer un collage general. No todos los sistemas educativos son iguales, eso está claro. Y de ahí la raíz de la familia, la importancia de la familia. Porque hoy por hoy, opinión de Fernando Leitón, pero mucho el sistema educativo premia al mínimo esfuerzo. ¿Verdad? Lastimosamente es así. Y más, inclusive instituciones cristianas y no cristianas, aún conozco instituciones que dicen fundamentos bíblicos y no los cumplen. Y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Porque más bien se tiran a un disparo a su propio pie, ¿verdad? De alguna manera. Y de ahí el valor de la familia, ¿verdad? La disciplina, Dios disciplina, sí, pero nosotros como papás somos los primeros en disciplinar a nuestros hijos. No esperemos que un maestro, un docente lo haga, porque inclusive hoy por hoy la autoridad del docente ha sido arrebatada de alguna manera, ¿verdad? Y creo que a los papás inclusive estamos yendo en ese proceso. Sin embargo, todavía tenemos herramientas en nuestras manos para eso, ¿verdad? Y el segundo punto, tal vez usted ha mencionado 2 veces parte del proceso de avance histórico, ¿verdad? No sé si ustedes lo sabían, la BBC y otros lugares han publicado documentales o bien investigaciones sobre algo muy curioso. Según la historia de la humanidad, estamos hoy por hoy ante la primera vez en todo el avance de la humanidad que la generación actual tiene un IQ, o sea, una inteligencia menor que la generación anterior. Significa que los chicos que están entre 0 y aproximadamente 18 a 20 años son, voy a decirlo así, tienen menor raciocinio que los adultos que los antecedemos. Es la primera vez en toda la historia, o sea, y a mí me encantan los documentales de lo que es el avance de industrias, el avance de lo que hemos tenido, por ejemplo, en aviación, en internet, en comunicaciones, ¿verdad? En los últimos 60 años
La neurociencia descubre dos cosas. Uno, ha sido el mayor avance científico y tecnológico de la humanidad. ¿Ok? Pero por otro lado ha sido el mayor avance también de conocimiento del funcionamiento cerebral. Pero uno va con otro. La generación de hoy, y así está establecido, las pantallas los están poniendo tontos a nuestros hijos, ¿verdad? Y si lo ligamos con lo que Dios ha venido haciendo, ¿verdad? Pues qué capacidad de raciocinio van a tener si la Biblia es mucha interpretación, y métase a profundizar. Y es lo que menos están haciendo los chicos hoy por hoy. Eso nos deja la tarea pendiente, que es muy grande. Ahí se las dejo nada más. Con razón el reggaetón. Ahí está la razón de. Al pueblo que se dirige al reino del sur, el pueblo de Dios en todas partes, en todas las partes. La fecha ya la vimos y el aproximado del tiempo que profetizó, más o menos 39 años. Sí, mi hermanito. Para pegarlo un poco, en la enseñanza pasada, en la que terminó usted el año pasado, hablando de Oseas, que él le profetiza al reino del norte, y a comparación con esta, pastor, tienen similitud, porque él termina haciéndole una exhortación al pueblo, y él les pregunta, quien quiere buscarlo es en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. Él hace dos preguntas. Él les dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Nos exhorta a eso. Y él dice: porque los caminos de Dios son justos, porque los caminos de Dios son rectos. ¿Y quiénes van a caminar a ella? Dice: y los justos caminarán en ellos. Pero los rebeldes, ¿quiénes son los rebeldes? Yo vivo mi vida a mi manera, creo en Dios a mi manera, hago las cosas a mi manera. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el resultado de esa generación? Dice: y los rebeldes, ¿a dónde van a caer? En los caminos que Dios preparó. Así es, y es parte de lo que debemos nosotros aprender de esta vida. En cuanto al marco histórico, el pueblo de Judá prosperó y se sentía satisfecho. Recuerden que ya lo vimos en Oseas, donde estaba Jeroboam II. A Dios le dolió en el corazón ver a Israel como estaba, tan decaído. El reino del norte, eran las 10 tribus, estaban tan decaídos, estaban tan mal, los invadía Raimundo y todo el mundo, tenían un problemita con algún pueblo y los vencían. Entonces Dios levantó prosperidad, Dios levantó fuerza, Dios levantó prosperidad en el campo, pero toda esa prosperidad no sirvió nada más que para que se alejaran más de Dios. Y está pasando lo mismo con el reino del sur. Ellos están bien, están en un estado tranquilo, están bien, pero ellos están alejándose de Dios. Tomaban a Dios a la ligera y se convirtió en un pueblo egocéntrico, idólatra y pecador. Joel les advierte que este estilo de vida, inevitablemente acarrearía el juicio de Dios. Por eso es que el versículo clave de este capítulo, de este pasaje, de este libro, está en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel 2, 12 y 13 dice: por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno, lloro y lamento. Ojo, rasgad vuestro corazón y no vuestros y no vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. El llamado al arrepentimiento le dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Vuélvase a mí ya y hágalo bien, hágalo decididamente,
hágalo correctamente. Mis hermanos, Dios hace un llamado a su pueblo y le dice, porque porque soy misericordioso y soy clemente y soy tardo para la ira y soy grande en misericordia y me duele castigarte. Como padres de familia, cierto que nos duele también castigar a nuestros hijos. Pero si no lo hacemos, hermano, lo que decía ahorita el hermano Fernando, ¿cómo van a criarse estas nuevas generaciones? Nosotros debemos de entender, hermanos, que esto es un llamado serio al pueblo. La persona clave, por supuesto, que Joel y el pueblo. El lugar es Jerusalén. Solo algunos meses atrás hemos sido testigos de cómo un misil hace desaparecer un edificio en un segundo y muchos otros daños colaterales, ¿verdad? Ahora con la guerra ya en Israel. Como nosotros somos un país pacífico, tal vez por eso a mí me causa tanta tristeza, tanta impresión ver cómo se ve por unos segundos un edificio, ¿verdad? Pensemos, como el Hospital Calderón Guardia, ¿verdad? Que es de 5 pisos, que son, 4 cuadras, 5 cuadras, ¿verdad? Y se ve, y de un pronto a otro, usted nada más ve un destello que cae, se va la neblina o se va el polvo, ¿y qué queda? Absolutamente nada. En fracciones de segundo, un misil hace este tipo. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa con los volcanes, los terremotos, los tsunamis? Acaba de pasar también ahorita, ¿verdad? En Japón fue, ¿verdad? Es que, perdónenme, pero no he podido ver noticias. En Japón hubo un terremoto y vi unos tsunamis también que pasó. Cuestión de segundos, cuestión de minutos. ¿Y qué puede hacer el hombre contra la fuerza de la naturaleza? Díganme ustedes. Absolutamente nada. Los huracanes, ya le doy la palabra, mi hermano, los tornados, liberan una fuerza incontrolable e inevitable y solo podemos pasarlos y luego recoger lo que pudo haber quedado después de estos eventos de la naturaleza. Mi hermano, sí. Hermano Jorgito. Sí, gloria a Dios. El viernes estaba viendo yo una noticia que hay un país llamado MacGregor donde hubo un terremoto, pero bastante fuerte, y resulta que la gente quedó al imperio. Y la gente duerme en las calles, en tiendas de campaña, y no quedó lugar por donde caminar en nada, todo grietas en las calles y en todo lado, y llegan a llevarles alimento y agua porque no tienen agua, alimento, no tienen luz, no tienen comunicación telefónica, no tienen nada. Y entonces los que llegan a dejarles alimento tienen que bajarse del carro como un kilómetro y tienen que caminar con las bolsas de comida y con las garrafas de agua para llevarle a la gente, los que viven, porque dicen que el 99% quedaron sepultados bajo la tierra. Y dicen que hay una cantidad de personas que murieron, y todas esas cosas han estado sucediendo en ese lugar de MacGregor. Es tremendo lo que pasa, y nosotros nada más vemos cómo esas fuerzas se manifiestan y nos quedamos sorprendidos por la demostración de fuerza natural y artificial. Pero estas fuerzas no son ni comparables con la fuerza de nuestro Dios.
con el poder de nuestro Dios. Nuestro Dios es omnipotente, absolutamente todo lo puede. Como creador de las galaxias y de las leyes naturales, el Señor soberano gobierna todo lo que existe y lo que alguna vez existirá o existió. Todo, absolutamente todo ha sido gobernado por Él. Aquí hay una pequeña frase que dice: es muy importante, es muy imprudente vivir sin Él. Es incorrecto correr y esconderse de Él. Es inmaduro desobedecerlo. Pero aún sabiendo esto, lo hacemos. Ignoramos su fuerza, ignoramos su poder, ignoramos su grandeza. Pero ojo con esto, ignoramos su castigo cuando Él tiene que hacerlo. Y por eso dice la palabra de Dios: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Desde el Edén hemos buscado la independencia, como si fuéramos dioses o pudiéramos controlar nuestro destino. Como que si yo me mandara, como que yo voy a hacer lo que me da la gana y voy a salir bien. Y no es así. Cuando yo meto mis manos en mi vida, yo solo hago destrozos en mi vida. Cuando yo creo que puedo gobernar mi vida, yo no voy a hacer más que otra cosa que vivir en una anarquía total en mi vida. Porque yo mismo no sé ponerme frenos. Por eso el Señor le dice en su palabra: dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Déjame guiarte, déjame llevarte, déjame instruirte, porque si tú manejas tu vida no vas a llegar a ningún lado. ¿Y cuántas personas, hermanos, cuántas personas viven su vida alejados de Dios? Pero usted me dirá: sí, pero y vea todo lo que tiene su empresa, tiene aquí, tiene allá, no le ha ido tan mal en la vida. Hermano, todo esto aquí se queda de 80, 90 años y se acabó. ¿Y la eternidad? ¿Cómo está la eternidad? ¿Qué estamos manejando para la eternidad? Por eso es que vivir sin Dios es un fracaso para la vida de cualquier persona. Sí, mi hermanita. Feliz año a todos, espero que Amén. se encuentren bien. Yo es que hasta se hace chiquitito porque todos los domingos participo. Tranquila, de eso se trata. Sí, yo hablo por los dos. Bueno, hoy casualmente, como vieron, se me pegaron las cobijas, ¿verdad? No me di cuenta la hora, pero me levanté y vi realmente vi hasta el teléfono y todo, no me había percatado ni que era domingo. Y vi una publicación que hablaba, de hecho, que como casi que aplaudiendo al divorcio, ¿verdad? Y todo, el poder separarse de otra persona y demás. Y yo rara vez comento, interactúo en estas cosas, cada vez menos en realidad en las redes sociales, pero algo me llamó a hablar de Cristo, ¿verdad? Y obviamente ahí los likes iban a favor del divorcio y los otros ahí, nadie ha visto nada, pero no importa. Pero la persona que defendía este punto decía: es que una vida de sin metas, o un matrimonio sin metas, solo de costumbres, de infidelidades y todo eso. Yo decía: es que la respuesta a cada una de esas cosas es Cristo. Quiere una vida, un matrimonio con metas, Cristo. Quiere un matrimonio con fidelidad, Cristo. Quiere un matrimonio sano, Cristo. Cristo es la respuesta a todo. Amén. Cada una de las cosas. Entonces, yo pienso que, como dice usted, cada uno de nosotros ha intentado vivir como Cristo ha vivido y hemos fallado. Claro. Conociéndolo a Él, siguiéndolo, ¿verdad? Es que lo necesitamos. O sea, si aún estando
pegadito de Él y diciendo, Señor, no me dejes, quiero depender de vos. Aún así fallamos, aún así encontramos su gracia y podemos volver a Él, que esa es la diferencia, porque Amén. tenemos su gracia y podemos volver a Él y acercarnos a Él. Aún así fallamos, las personas que no tienen a Cristo, eso es lo que encuentran, Claro. ¿verdad? Por eso a veces las personas dicen incluso, bueno, mira, pero vivías en un matrimonio cristiano y te pasó esto. Sí, porque todos nos podemos despegar un segundo de Cristo y eso es lo que pasa, es que tenemos que depender de Él cada segundo de nuestra vida. Amén. Entonces, yo pienso que cada una de las cosas que, eso he pensado yo incluso, para una persona que me considero como independiente, ¿verdad? Depender de mi esposo, como sujetarme de mi esposo no ha sido nada fácil, sobre todo en este inicio de año. No me dejo ni estrenar el año cuando ya me está diciendo sujétese. Y me ha dolido en la carne un montón, me ha dolido, no me he sentido con paz, pero sé que es lo correcto porque a Cristo le agrada. Así es, así es. Gracias, hermanita. Hermana Sofía, ¿cuánto me quedan, hermanita? ¿Cuánto me queda? ¿O ya se me fue el tiempo? 8. Ah, bueno, estamos bien. Ok, gracias. Hermana Sofía. Hay una publicación de Facebook que yo vi muy interesante de un muchacho cristiano, pero que también hace mucha investigación en lo que es estadísticas y todo lo que está pasando actualmente. Una noticia que me impactó mucho, que la vi ayer anoche, fue el de una mujer que se iba a casar con una inteligencia artificial que se llamaba Ilex. Entonces ella creó, ¿verdad?, al hombre perfecto, ¿verdad?, con base a todo lo que ella quería, ¿verdad? Y dice que es la pareja perfecta y todo, y que planea casarse y hasta tener invitados hologramas, comida holograma, bueno, una estupidez. Pero que aparte de eso, algo que me impactó también fue que ella no, o sea, sí es absurdo pensar que se casa con un holograma, pero lo hace con un doble propósito, y es para que las otras personas también vean, ay, es que me siento sola, ay, es que no encuentro la pareja perfecta, ay, es que un montón de peleas, un montón de cosas. El holograma con inteligencia artificial ya programándole todo lo que yo quiera, soluciona mi problema o soluciona mis vacíos emocionales, y eso no es así. No hay nada, primero Dios, por supuesto, que es el que nos completa en nuestra vida, pero también no hay nada como las conexiones sociales, porque Claro. Dios no nos mandó a estar solos, Sí. es imposible. Que la soledad crónica, junto con lo que es la depresión, la ansiedad y todo eso, es una enfermedad que está azotando increíblemente en la actualidad y que se está viendo. Por eso es que hace tanta falta a Dios, pero lo quieren solucionar con inteligencia artificial, que lo quieren solucionar con pornografía o sexualización digital, y eso no es así, porque creen que está bien y no. Nada va a reemplazar lo que Dios creó y nada Así es. reemplaza el ser completos con Dios. Amén, amén. Y sí, es parte de lo que este mundo pues está viviendo y se está manejando. Ya casi para terminar, podríamos decir que el énfasis de Joel es sobre el día del Señor. Es acerca de ese día que el profeta Joel habla, y es el tema de su libro. En ese día Dios juzgará toda desobediencia y maldad, todas las cuentas se rendirán y los malvados serán corregidos con respecto a esto. Sabemos muy poco de Joel, sabemos que era profeta y que era hijo de Petuel. ¿Quién era Petuel? El papá, nada más, ¿verdad? No, todo lo que sabemos es la información que nos da el libro, ¿verdad? Tal vez vivía en Jerusalén, ya que su audiencia era de Judá, del reino del sur. Quisiera que quien quiera que haya sido Joel, habla franca y valientemente en este libro, corto pero también muy, muy poderoso. Su mensaje de advertencia y presagio también está lleno de esperanza. Joel declara
Joel declara varios temas, ¿verdad? Muy importantes que podemos hablar con respecto al castigo. Habla del castigo, alguien que, al igual que un ejército destructor de langostas, el castigo de Dios por el pecado es abrumador, terrible e inevitable. Esto lo vamos a ver ya a partir del próximo domingo, porque fue algo que había pasado, sí, toda esta situación de las langostas, ¿verdad? Estos tipos de langosta pasó. Y entonces él toma esto que pasó, donde está la gente devastada, donde está la gente triste, donde hubo una gran pérdida, y él toma esto como ejemplo para decir, y eso no es nada en comparación a lo que viene. ¿Ok? Es lo que él trae a colación. También habla del perdón de Dios. Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a todos los que se acercan a él. Dios ama a su pueblo y quiere restaurar brindándole una relación adecuada con él. Y también habla de la promesa del Espíritu Santo que se cumple precisamente en el libro de Hechos. Habla de la justicia y la restauración en las manos de Dios y cómo se va a venir esta promesa del Espíritu Santo. La recomendación antes del análisis de este libro es muy fácil. Cuando se lea, preste atención al poder y la fuerza de Dios y su castigo final del pecado, y decídase a seguir, obedecer y adorar únicamente a Dios como su Señor soberano. No esperemos que nos lleguen las plagas para buscar el favor de Dios. Esperemos, si todavía Dios nos está diciendo, yo no voy a contender para siempre con usted, pero todavía no ha actuado, que nosotros, amén, que nosotros actuemos en volvernos a nuestro Dios. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos.